Jóvenes, hoy les hablaré sobre las características de los seres vivos. La primera división de las características de los seres vivos, vamos a hablar acerca de la composición celular. En la composición celular vamos a estar hablando acerca del nivel celular en el cual se dividen todos los seres vivos. Hay dos tipos o hay dos organizaciones muy importantes y la primera son las células eucariotas. Las células eucariotas tienen dos grandes divisiones, que es la célula animal y la célula vegetal. Como estas dos células también tienen sus grandes divisiones, que podamos verlos por el número de células. Las células pluricelulares, quiere decirte que tienen más de una célula en todo en el organismo. Y las células unicelulares, que solamente cuentan con una célula. En las pluricelulares podemos ver como por ejemplo los vegetales y los animales y los hongos. Ahora en las unicelulares solamente los protozoos y las algas. Otra de las grandes divisiones de las células son las células procariotas. En las células procariotas no tienen dos divisiones grandes como las células eucariotas, que es la animal y la vegetal, sino que solamente se deriva de una, la cual solamente tiene también una cantidad de células que se les llama unicelulares, las cuales las podemos encontrar en las bacterias. A continuación vamos a estar observando un video en el cual nos estarán explicando de una mejor manera acerca de las células. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas
y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Como número 2 en las características de los seres vivos vamos a encontrar lo que es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio que se produce en un medio interno. Consiste en la tendencia de cómo poseemos en los sistemas, cómo es que los sistemas reaccionan en nuestro organismo para que nosotros podamos vivir bien y tener diferentes actividades. Algo muy importante en la homeostasis es sobre el equilibrio que se produce a través de las respuestas que recibimos por una buena salud. Entonces, para que nuestra homeostasis esté bien, tenemos que alimentarnos bien. Uno de los ejemplos que podemos observar con la homeostasis es hablar acerca de las transpiraciones cuando una persona está sudando. Entonces, una persona suda por diferentes razones. No simplemente por estar bajo el sol y empieza a sudar, sino que cuando realiza ejercicio y su organismo se empieza a ejercitar y este expulsa lo que se conoce como la transpiración. Entonces, es un dato muy importante para saber sobre la homeostasis. Otro ejemplo es acerca de la respiración, que es una actividad involuntaria. Gracias a nuestro organismo, nosotros así podemos garantizar nuestros niveles de oxígeno y lo que el organismo necesita para mantenernos con vida. Huir del sol, por ejemplo, también es cuando nosotros estamos bajo el sol. Obviamente que hay personas que no toleran tanto el calor, buscan una sombra. Eso es lo que se encarga la homeostasis. Como número 3 vamos a encontrar la irritabilidad. La irritabilidad se encarga acerca de lo que al ser humano le irrita. Son sensaciones que nosotros sentimos a menudo y cuando no nos gusta algo que estamos haciendo. Por ejemplo, la imagen que está acá muestra el ojo irritado al ver una luz muy fuerte. Entonces, si se dan cuenta con la vela que es una luz más pequeña o es menor, no afecta tanto el sistema de la vista. Entonces, esto es lo que estamos observando acerca de la irritabilidad y podemos encontrarla en diversas reacciones o en diversas cosas que nos rodean día con día. Entonces, otro de los ejemplos es acerca sobre esta planta. Entonces, nosotros sentimos la planta. ¿Qué es lo que sentimos a veces en las plantas? Son las espinas. Cada una de esas reacciones nuestro organismo las tiene. Entonces, de eso se encarga la irritabilidad. Tanto como nosotros como seres vivos, como humanos, también los animales lo sienten, ¿sí? Entonces, a un perrito, si usted le va a pisar la cola, obviamente que va a reaccionar, le va a irritar. Si usted está en un lugar donde hay mucha bulla, ese momento le puede irritar a usted de que haya mucha bulla y no se pueda concentrar. Entonces, de eso se encarga la irritabilidad. Vamos con el número 4. En el número 4 vamos a estar hablando acerca del metabolismo. En el metabolismo vamos a encontrar
dos divisiones importantes. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, nos estamos refiriendo a todo los alimentos que estamos ingiriendo y qué es lo que producen esos alimentos a nuestro organismo. Entonces, una de esas divisiones vamos a encontrar lo que es el anabolismo. El anabolismo es una fase del metabolismo en la que se generan estructuras bioquímicas complejas a partir de una sustancia más simple. El anabolismo crea estructuras complejas como las fibras en los músculos. Cuando nosotros ingerimos alimentos, los nutrientes se van a nuestro organismo y lo que generan es el anabolismo. Al momento de que ésta muestra su energía a cada una de nuestras células, puede generarse y pueden reaccionar a nuestro cuerpo. Entonces, si se dan cuenta con la imagen de acá, esta mujer tiene músculos, es porque ha hecho ejercicio, obviamente, pero el anabolismo que ha generado en su cuerpo, ella lo ha aprovechado de una mejor manera. Entonces, otra opción o la segunda parte del metabolismo que vamos a encontrar es el catabolismo, que es lo contrario al anabolismo. El catabolismo y el anabolismo son procesos complementarios pero opuestos. El catabolismo se encarga de descomponer macromoléculas orgánicas en formas más simples, liberando energía química en sus enlaces. Ahora, el anabolismo consume esa energía que el catabolismo expulsa. Entonces, mientras uno consume energía, el otro la libera. Mientras uno va de lo básico a lo complejo, el otro va en dirección contraria. Significa entonces que el catabolismo y el anabolismo se hallan en equilibrio. Las células se mantienen estables, pero cuando es necesario descomponer tejidos, cuando estamos hablando de descomponer tejidos, nos referimos a cuando hacemos ejercicio para quemar grasa o estamos realizando acciones para quemar la grasa. Entonces el catabolismo predomina sobre el anabolismo. Ahora, la importancia del catabolismo es una parte clave del proceso metabólico de nosotros los seres vivos y de los animales también. Algo muy importante acerca del metabolismo es que gracias al catabolismo nosotros sabemos bien y comprendemos cómo es que hemos sobrevivido gracias al consumo de alimentos diarios, ¿sí? Entonces, alimentarnos adecuadamente, consumir todas las fibras, vitaminas y minerales en nuestro organismo reaccionan, las cuales el metabolismo, las dos divisiones que es catabolismo y anabolismo, realizan la función que deben de realizar en nuestro organismo. Como número 5, vamos a empezar a trabajar lo que es el desarrollo y crecimiento. El desarrollo y crecimiento de los seres vivos es acerca de cómo es que en los animales y en los seres vivos nacemos, crecemos y morimos. Del desarrollo y el crecimiento de los seres vivos, nosotros los vamos a mantener y siempre van a llevar un orden. Nunca vamos a ver a un ser vivo que se reproduzca, nazca, muera y después crece, ¿sí? Nunca lo vamos a encontrar con esa manera desordenada, sino que siempre va a mantener un orden en el cual se va a mostrar su crecimiento. Tanto como los animales, los seres humanos y las plantas realizan estas mismas acciones. Cada una de estas o durante el desarrollo se debe también con respecto a la alimentación que están generando cada uno de estos seres vivos. Si no hay una alimentación o no hay un metabolismo adecuado en cada uno de estos organismos, no se va a desarrollar y no va a tener un crecimiento, lo cual también nos va a llevar a la siguiente fase. Como tema número 6, vamos a estar hablando acerca de la reproducción. Es como una estrategia en la cual se puede superar el fallo inevitable de los organismos que los conducen a la muerte. Entonces, para evitar la extinción de cada uno de los seres vivos, se necesita de la reproducción, la cual existe en dos formas. Una de ellas es la asexual. Con respecto a la imagen, se ve la imagen de una estrella de mar que se necesita solamente de un progenitor. Este mismo progenitor conduce a lo que es la fragmentación y de ese fragmento surge una nueva estrella de mar.
Otro ejemplo de la asexual es acerca de las plantas que en su mayoría son asexuales, gracias a las semillas que se utilizan para las siembras de las mismas. Al momento de que se utilizan las mismas semillas, obviamente se va a obtener el mismo fruto, no se va a obtener un fruto diferente. Con las mismas características puede variar una pequeña parte, pero siempre va a ser un fruto o una flor o diferentes resultados. Otra de las formas conocidas es la reproducción sexual. Acá se necesitan de dos progenitores, las cuales son muy comunes en los seres vivos y en los animales, que se necesita del macho y la hembra para que puedan crear un nuevo ser, gracias al espermatozoide y al óvulo, para que ésta pueda fecundar y pueda producir lo que es un nuevo ser. En las plantas también hay una reproducción sexual. Si se pueden dar cuenta, en la imagen se encuentran las dos reproducciones, el sexo femenino, que es esta, y el sexo masculino en esta misma planta. Entonces, estas realizan la función y pueden reproducir nuevos frutos, que en este caso serían nuevas flores, y pueden producir lo que es el polen para que éstas puedan seguir generándose. Como tema número 7 vamos a hablar acerca de la adaptación. La vida debe de entenderse como un ejercicio dinámico que se debe acoplar a los diferentes cambios que pueden haber. Los seres vivos compiten entre sí para poderse adaptar al medio ambiente de una mejor manera. Así puedan evitar que se produzca la extinción. Uno de los ejemplos, los primeros seres marinos se encontraron en determinado momento con una sobrepoblación de los mares, los cuales hacían más difícil la competencia por la comida y otros recursos. Algunos lograron adaptarse incursionándose en un terreno nuevo y desconocido, pero listos para su colonización, lo que es la tierra. De esta manera, los seres vivos se aferran a la existencia en contra de distintas adversidades. Así se aumentan las posibilidades de supervivencia de las especies, pero también de la biodiversidad. En la adaptación debemos de mantenernos en nuestro hábitat, debemos poder afrontar cada una de las diferentes características o de los diferentes retos que nos muestra la naturaleza para que nuestra especie pueda prevalecer, ya sea en los animales o en las plantas o en los seres vivos. Lo que vamos a hablar ahorita es sobre la inteligencia. Muchos de los seres vivos muestran diversos grados de inteligencia. Una de estas puede manifestarse como la autoconciencia. Cuando nosotros hacemos algo y sabemos que está mal, nosotros conscientemente sabemos que estamos realizando una acción de una mala manera. Otro de los campos es acerca de la memoria. Esto se deriva gracias a la inteligencia. Con la memoria hay diferentes tipos de personas que puedan desarrollar su memoria, ya sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Otra de las capacidades que podemos ver es acerca de las decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos día con día, si tomamos ciertos caminos, son decisiones que gracias a nuestra inteligencia podemos abarcar y podemos trabajar. La inteligencia puede variar en grados y se considera al ser humano como la especie más inteligente que se conoce. Suele constituir una herramienta de supervivencia poderosa, capaz de que pueda organizar cosas sociales y biológicamente a las criaturas. La inteligencia es un tema muy importante y es algo que permanece en nosotros como seres vivos. La genética es una ciencia que se encarga del estudio de diferentes características que nos heredan nuestros padres, ya sea el color de los ojos, el pelo rizado o liso, el tipo de pelo pico o recto, los tipos de orejas o estaturas o diferentes características que nos pueden mostrar. Gracias a cómo se pueden mostrar estas herencias genéticas es gracias al ADN, el ácido desoxirribonucleico, y al ARN, el ácido ribonucleico. Estas dos partículas muy importantes, o estas dos que contienen todo el material genético, estas se encuentran en cada una de nuestras células. Cada vez de que una célula se reproduce, el ADN se duplica y lleva la misma información a la nueva célula. Cuando se trata de una célula sexual, el ADN garantiza que los descendientes tengan al menos
las mismas características que el progenitor. Otra cosa muy importante que es acerca de la genética es que no solo nos van a heredar características físicas. Algunas ocasiones lo que también se puede heredar son las enfermedades. Esos son los temas de las características de los seres vivos que vamos a estar tomando en cuenta acá.